Ya se encuentra con nosotros aquí las doctoras y diputadas Suyapa Figueroa y también Johanna Bermúdez del Partido Nacional, Suyapa Figueroa del Partido Liberal. Inició con PCH, pero ahora está en la fórmula conjuntamente con la diputada Maribel Espinosa en el Partido Liberal. Realmente lo que nos preocupa a nosotros es qué avisoran ellos este 2025. Porque miren, nosotros estamos viendo cómo dicen los toros desde la barrera, pero ellos lo están, como dicen popularmente, están en el ajo de la noticia. Doctora Figueroa, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buen día, muchísimas gracias por invitarnos a discutir este tema que es tan vigente y tan importante, sumamente preocupados por lo que va a suceder durante este año. Y bueno, aquí estamos en la disposición de discutir y de plantear y analizar esta situación tan grave por la que estamos atravesando como país, con el primer poder del Estado, que es el que no domina el partido en el gobierno y probablemente por eso esté haciendo todo un trabajo de descrédito hacia el Congreso Nacional. ¿Usted cree que es desde otro poder del Estado que esté el descrédito? Indudablemente. El Congreso Nacional, como no lo manejan ellos, no son ellos mayoría, ni han podido, a través de todas las instancias que ellos han probado, pues no han logrado dominarlo, como sí tienen cooptado prácticamente a todo el poder judicial, como sí manejan absolutamente todo, porque gracias a que rompieron los acuerdos con el Partido Salvador de Honduras, entonces el Ejecutivo lo dominan completamente ellos. Y obviamente el que no dominan es el Congreso Nacional. Por lo tanto, están haciendo todo lo posible para impedir su trabajo, para hacerlo ver como un poder inútil, y ahora plantean entonces sustituirlo por las consultas populares, como en efecto ha sido su plan siempre. Ellos siempre han tenido, pienso yo, ese plan B preparado y listo, y han venido desacreditando y haciendo que el Congreso Nacional no funcione absolutamente. Recordemos que el único que puede convocar a sesiones es el presidente del Congreso Nacional, gracias a una ley perversa, que es la ley orgánica del Congreso Nacional, que prometieron derogarla, pero como ahora ese instrumento corrupto les sirve a ellos para sus propósitos, entonces lo han dejado ahí, a pesar de que tanto se criticó esa ley orgánica y se prometió derogar, pero como les sirve para sus perversos propósitos, entonces lo tienen ahí, utilizándolo como lo utilizó el gobierno anterior. Sí. También está con nosotros la diputada Johanna Bermúdez, controversial, polémica. Bienvenida, diputada. Primero, buenos días. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad en este espacio, mi querida Emma, Diálogo de Impacto. Yo sí le voy a decir, Emma, que siempre creo que aún a pesar de la crisis, la tormenta, la incertidumbre, no podemos perder ni la fe ni la esperanza. Por desgracia, hasta en este momento no se han podido alcanzar los consensos y los acuerdos. Y miren, y yo particularmente creo que aunque ellos no tengan mayoría, la obligatoriedad del liderazgo de quienes manejan el Congreso es poner primero Honduras y aprender a construir los consensos, los diálogos, los acercamientos. Pero deben tener, como nosotros siempre decimos en el Partido Nacional, ética política, ¿verdad? Decir que los acuerdos que se hagan efectivamente se cumplan, pero desafortunadamente la experiencia nos ha llevado a dar que usted hace acuerdos, a la media hora, no, hasta muy tarde, ¿verdad? Al minuto, ya nos están desacreditando, difamando, desprestigiando, lo cual ocasiona que nuevamente se vuelvan a caer los acuerdos. Y no solamente ha pasado con nosotros, también ha pasado con el Partido Liberal. Por eso que sí necesitamos que para el próximo martes, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, por lo menos nosotros tenemos muy claro nuestra postura con el presupuesto, que es donde está, digamos, la mayor piedra que nos ha permitido avanzar. Ellos tampoco no han sido capaces de sentarse. Mire, ellos están hablando del aumento de los maestros y desafortunadamente, estratégicamente, ellos nos quieren echar a los maestros, al personal de salud, a la gente encima, diciendo que somos los de oposición, que no queremos los aumentos, lo cual no es cierto. Si ellos tuviesen voluntad política para esos aumentos, es tan sencillo como con un clic bajar esos 500 millones que lo subieron a la Secretaría de Planificación y Estrategia, que en realidad lo que planifica es difamación, mentiras, odio, descrédito, es lo que planifican desde ahí. Entonces, que esos 500 millones lo pase directamente a la línea presupuestaria de la Secretaría de Educación, literal que diga, para aumento exclusivo de los maestros. Ese es el número uno. Y la otra que para nosotros también es sumamente importante es al Instituto Penitenciario le aumentaron 2.500 millones. Tenía 2.000 millones de presupuesto, ahora tiene casi 5.000 millones. Entonces, que esos 2.500 millones
agarremos la mitad, pero no es para el comandante, la mitad que lo destinen al desarrollo del departamento de Gracias a Dios, en lugar de ir a destrozar, puchica, un departamento tan hermoso y que desafortunadamente está empobrecido, sin oportunidades. Entonces, que esos 1.000 millones lo utilicen para el desarrollo de la Mosquitia. Y los otros 1.000 millones que quedan, también quede inclusive un fideicomiso o una línea presupuestaria clara que diga que va a ser destinado exclusivamente para el fortalecimiento institucional en salud, es decir, para contratar personal, médicos, enfermeras, ayudantes de enfermería, etcétera, etcétera. Y al otro que nos tiene realmente preocupados, a nosotros, no sé, también igual al Partido Liberal, es que, mire, y yo le digo, Emma, no está en el presupuesto general de la República el presupuesto asignado a las elecciones, no está. O sea, ahí no está. Ellos justifican que está guardado en la partida 449, que es la partida que maneja la familia Zelaya. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Que tomen ese dinero de la 449 y lo pasen directamente al Consejo Nacional Electoral. Con esos 3 puntos que son como digamos, los torales, pues no nos deja avanzar, tengan la seguridad que nosotros va a contar con los 44 votos. Hay otros puntos importantes ahí de menor escala, pero lo más importante son eso básicamente. Porque en este momento yo creo que lo que preocupa es las elecciones primarias. Porque les hace falta un parte de ese presupuesto. Porque recordemos, lo que va a utilizar en las primarias se va a reutilizar en las generales. ¿Ustedes también mantienen esa postura, diputada? Sí, indudablemente que hay cosas que hay rubros que hay que mover. O sea, nosotros no podemos aprobar un presupuesto que está destinado al gasto. Todos sabemos qué pasa el año electoral. Hay un despilfarro de dinero, no hay una inversión social y obviamente en este momento, que es un año electoral, se necesita el presupuesto especial para las elecciones. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Una vez que estos impases, por ejemplo, o estos planteamientos en los que coincide las bancadas de oposición en quitar el presupuesto elevadísimo que se le ha dado a la Secretaría de Planificación, que no ha hecho absolutamente nada más que atacar a la oposición, entonces ese dinero pasarlo e invertirlo realmente en las áreas que son prioritarias, educación, salud, y obviamente el presupuesto electoral, darle todo el impulso que necesita. Es más, hay una mentira que ha instalado, que incluso no le han pagado a muchos empleados ahorita públicos, en enero, es cierto. Ahorita en enero, porque dicen que es que porque no se ha aprobado el presupuesto. Todos sabemos que eso es mentira. Sí. El país puede seguir funcionando sin el presupuesto. Con el presupuesto Obviamente, anterior. Así es. no es lo que manda la ley. La ley manda incluso de mucho antes que se aprobara el presupuesto. Entonces, estamos fuera de ley. Y estamos fuera de ley gracias a que ellos no han convocado a sesiones, como también es deber de la Junta Directiva convocar a sesiones. Y obviamente ese dinero que hace falta para las elecciones, pues nosotros obviamente somos los más interesados en que haya elecciones, que no hayan ninguna excusa para que este gobierno diga no va a haber elecciones, vamos a prorrogar el periodo porque no hay generar una crisis que les permita todo ese montón de situaciones. ¿Usted cree que usted tiene planificado realmente hacer eso? De ellos podría esperar yo cualquier cosa. Es más, si hay una sistematización en el descrédito hacia el Congreso Nacional, ellos mismos han generado la duda. La crisis que se dio en el Congreso Nacional la generaron ellos, absolutamente ellos. Entonces, creo que ellos sí tienen una sistematización y conociendo cómo operan este tipo de gobiernos, yo diría que nosotros como oposición deberíamos estar haciendo planteamientos para ver cómo realmente se contrarresta de manera efectiva como oposición, desde la oposición, a un gobierno que está llevándonos a una crisis política más grave aún de lo que... Sí. Yo he escuchado mucho esta frase de dirigentes del Partido Nacional que dicen, miren, nosotros estamos firmes en nuestra posición. Los que a veces no sabemos es los liberales. Lo que no sabemos es si se van a plegar al libre o se van a plegar a la oposición. Bueno, yo esperaría que el Partido Liberal, mire, el Partido Liberal es un partido de historia, de trayectoria. Ha sido un partido... el que parió los otros partidos, el Partido Libre y el Partido Nacional. El Partido Liberal ha tenido una grandeza y justamente ha sido por sus posiciones democráticas. Es un partido de construcción democrática. Y yo esperaría que en esta oportunidad que el Partido Liberal tiene la enorme posibilidad de ponerse de pie y demostrar realmente que es el partido más grande de este país, se plante consecuente con la realidad histórica que estamos viviendo. En este momento, este es un momento especial, es un momento histórico. Entonces, creo que los planteamientos del Partido Liberal deben ser firmes, deben ser consecuentes con las necesidades del país y yo esperaría que se mantenga el Partido Liberal, como en efecto lo ha dicho, lo ha manifestado sus autoridades, y que finalmente nosotros
logremos hacer que ese presupuesto responda a las necesidades del país y no a la necesidad de un partido que quiere quedarse en el poder por imposición o por las artimañas que ellos están planteando hacer. Sí. Doctora Bermúdez, ¿qué esperan ustedes? Está convocado para mañana 28 de enero. ¿Ustedes esperan que mañana 28 de enero realmente se apruebe este presupuesto y que se hagan estas modificaciones que ustedes han estado solicitando? No creo. O sea, realmente no creo que mañana se someta a discusión el presupuesto general de la República de Honduras. No han habido acercamientos serios, con planteamientos serios. Pero hubo una reunión entre los jefes de las bancadas. Sí, de hecho hemos tenido reuniones con la Junta Directiva la semana pasada. De hecho me mandaron a mí, pero desafortunadamente esa vez no pude estar, pero tuvimos una reunión después con los compañeros que habían estado y las posturas son prácticamente las mismas. No o sea, hay, el gobierno está cerrado en cerrado, eso. Que los 500 millones son para sacar a luz lo que el gobierno dice que ha hecho, y que efectivamente van a construir la cárcel en La Mosquitia, que eso como los temas torales. Y que otro punto es y que el piso de las elecciones porque está en la cartera, momento... en la planilla 449 y que ellos cuando sea el momento lo van a sacar de ahí. O sea, pero en realidad los puntos que más preocupa a la oposición, no hay flexibilidad, no hay posibilidad, ni siquiera de una esperanza de decir lo vamos a analizar, sino que ellos están cerrados en que no se puede. Más bien el de planificación se ha dedicado bien a atacar, a demeritar, a aumentar más la ira en contra de lo que estamos exigiendo que modifiquen esa línea presupuestaria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no se aprueba este reajuste que son, creo, más de 400 millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral, que es la ampliación presupuestaria que ellos están solicitando para las elecciones? Hay varias propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las propuestas es acercarse a los organismos internacionales, que son sobre todo aquellos organismos, aquellos países que aman la libertad y que aman la democracia y que ellos siempre le apuestan a la democracia para la gobernabilidad y desarrollo de un país, que ellos sean nuestros principales donantes. Esa es una posibilidad fuerte, ¿verdad? Una posibilidad fuerte, que países cooperantes se junten y puedan donar el equipo o los requerimientos necesarios para compensar esos 400 millones de lempiras. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que si efectivamente el partido de gobierno está interesado, como ellos dicen, una cosa es que digan, otra cosa es que hagan, es que lleguemos a los acuerdos por Honduras, porque al final aquí lo más importante es Honduras. Y aquí la gente tiene que entender lo siguiente: eso no es un tema político, eso no es un tema que del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido PCH, no, es un tema de Honduras. Si aquí no hay elecciones, señores, usted no va a poder decidir a dónde se va a comprar un cartón de huevo. Si aquí no hay elecciones, usted no va a poder decir a dónde va a ir a comprarse usted una libra de mantequilla. Si en este país no hay elecciones, usted no va a poder decir a dónde va a meter a la escuela a sus hijos. Si aquí no hay elecciones, usted no va a poder decir a dónde va a ir usted a consulta, porque aquí se lo van a tratar de imponer todo y usted va a perder la posibilidad de decidir. Solo vean el infierno que está viviendo Venezuela. Solo vean el infierno que está viviendo Venezuela en este momento. O sea, no es un tema de la doctora Suyapa, de Johanna, es un tema realmente de realidad nacional, de seguridad de país. Así que ojalá que si efectivamente libre, con la nueva amenaza que hay de que Donald Trump nos mande a todos los hondureños y además le ponga impuesto a las remesas y que su dinero no cueste más, si siguen con esa actitud, oye, me vean hacia dónde nos quieren llevar el país. Es la realidad. Yo espero que en estos días realmente tomen conciencia del riesgo de país en que estamos, que nos sentemos a dialogar. Nosotros estamos en toda la disponibilidad de construir un presupuesto que dé respuesta al pueblo hondureño y no a un partido político. Y hay que quedar claros también, ¿verdad? Dentro del presupuesto está incluido lo normal, la operatividad de las elecciones primarias. La operatividad. Lo que está en riesgo es la implementación del lector biométrico y del TREP. El TREP, que eso, hay que decirlo. Pero se necesita este dinero porque esto va a ser utilizado para las elecciones generales. ¿Así es, doctor? Es correcto, claro. Es correcto. Porque pueden explicarle a las personas, o sea, la elección como tal, el presupuesto de las elecciones ya está. Sí, el presupuesto para las elecciones primarias ya está aprobado. O sea, que ahí le pongan a poder helio, todo lo que quiera que flote, ¿verdad? Puede entrar ahí. No pueden, porque mire que ya el Código Penal ya establece el delito electoral y han habido muchas personas que han estado en procesos electorales por esa bomba de helio que utilizaron el periodo pasado. Y todos los partidos políticos experimentaron eso. Y yo quiero aprovechar de hacer un llamado, sobre todo la gente que va a mesas, que a veces se dan influenciar por algunos candidatos, ¿verdad? Que quieren inflar esas actas, esos votos. Aquí no se va a poder porque ya han habido casos de hondureños que han sido judicializados por ese delito. Porque y ellos quedaron presos y los políticos siguieron igual, totalmente de acuerdo. No, yo creo que en este momento la gente debe estar clara con estos conceptos. Aunque para ellos las amnistías siempre sacan a cualquier delito electoral por amnistía. Pero en realidad creo que es un momento crucial. Se necesita contar con ciertas, digamos, elementos que aseguren una elección transparente. Y
Y yo diría que el pueblo hondureño debe tener la seguridad de que sí está presupuestado el dinero, está el dinero disponible para las elecciones. Lo único que hace falta es ese dinero para esos, para la implementación, otros elementos que nos hacen falta. Y hay varias maneras también de salir y de garantizar ese dinero. Se puede aprobar un presupuesto especial para eso, también. Aparte, se puede hacer. Lo que no vemos es voluntad del gobierno en el poder de implementarlos. ¿Por qué? Porque probablemente no han podido también, su plan no les ha salido como ellos pensaban, las cosas no les han salido como ellos pensaban. Yo creo que aquí es tener la madurez, como dice la doctora Johanna, de pensar como país, de pensar que nosotros como oposición tampoco podemos ser una oposición, más que una oposición que realmente se una para buscar responder a esa necesidad de país, de tener elecciones transparentes, de garantizar un presupuesto de acuerdo a la necesidad que tenemos y no un presupuesto para el despilfarro, para la piñata, para los confites a la garduña, que yo les digo, que es lo que ellos quieren tener, ellos creen que eso les va a asegurar mantenerse en el poder o ganar un poquito de simpatía. ¿Ustedes creen, yo escucho a los dirigentes del Partido Libertad y Refundación y ellos dicen de que así como tienen de dividido la oposición, ellos la tienen segura para ganar las elecciones generales. ¿Qué tan cierto creen ustedes que Libre va a ganar las elecciones generales? Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no se me emocionen. Esta entrevista, este diálogo con las diputadas Suyapa Figueroa y Johanna Bermúdez. Ellos pues nos han dicho que no ven un panorama bastante alentador políticamente este 2025. Las dos mantienen la misma postura. Coinciden en que tienen que modificar el presupuesto general de la República para este 2025 para que ellos puedan acompañarlo, como lo han hecho en años anteriores, porque hay que decirlo. 3 años que han estado apoyando el presupuesto. Todas las bancadas, porque ahí se requiere la mayoría calificada, 86 votos. Y así como está la composición política, es bien difícil porque el Partido Libertad y Refundación prácticamente está aislado y tiene que buscar esa negociación. Y también esto es parte de la democracia también. Eso fue lo que decidió el pueblo hondureño en el 2021. Sí. No darle mayoría absoluta a ningún partido político. Que se mueven, está bien, pero están ahí. Y eso es lo importante y es lo bueno de la democracia. Tenemos varios mensajes, pero antes de entrar en los mensajes, quiero consultarles. Yo escucho dirigentes del Partido Libertad y Refundación quienes aseguran que ellos van a ganar la próxima elección. Diputada. Bueno, yo creo que hay un descontento casi generalizado respecto al gobierno actual. Creo que el Partido Libertad y Refundación ha sido un fenómeno político por el desgaste tan acelerado que tuvo como gobierno. Uno siempre espera, y la población lo hemos visto, que un buen gobierno siempre tiene, aún siendo bueno, siempre tiene un desgaste. Pero este gobierno comenzó con el pie izquierdo y ha continuado en un deterioro de su imagen como gobierno progresiva, al punto que en este momento creo que es un gobierno que está muy mal calificado y no le veo manera de que ellos se queden en el poder. Aún a pesar, porque incluso entre ellos mismos ha habido una lucha campal. Usted ha visto cómo un partido que entra sólido al gobierno se ha fragmentado en este momento. Muchos de sus dirigentes se han ido, han regresado al Partido Liberal. Y entonces creo que no hay manera de que ese partido se quede en el gobierno en vista de esto. Justamente por eso es que están generando el caos que están generando y justamente por eso están llevando a la incertidumbre a la población hondureña. Así que indudablemente creo que el partido en el poder no va a poder quedarse en el poder y obviamente habrá que hacer que la oposición también haga una oposición inteligente y de manera también inteligente se asegure que el Partido Libertad y Refundación no siga siendo gobierno de cara a los problemas que tenemos. Diputada Bermúdez. La verdad es que ellos no se desconectaron del pueblo hondureño. Ellos no tienen ni la mínima idea de lo que la gente dice de ellos. O sea, están totalmente desconectados. Por ejemplo, decir en un informe que bajaron la pobreza del 74% al 12% es porque me imagino que creen que el pueblo hondureño es, no sé qué palabra utilizar. O sea, ellos están totalmente desconectados de la realidad. Usted va ahorita al mercado, no, aquí nomás a la universidad. Usted va y le pregunta a los estudiantes qué opinan de este gobierno y le van a decir
al menos 8, por no decir los 10, de los estudiantes piensan que esto ha sido el peor gobierno de la historia democrática de Honduras. Es el peor. Mire, y la verdad es que cuando ellos llegaron, generaron expectativas para todos, pero se dedicaron a gobernar con odio, con saña, con venganza, y se escucharon únicamente sus propios intereses y se olvidaron de la necesidad que tienen los jóvenes, de las mujeres, se olvidaron del paciente enfermo, del paciente con diabetes, se olvidaron de la gente que no tenía oportunidades, se olvidaron que no había trabajo en este país, ahuyentaron toda la posibilidad de inversión en este país, lo cual recrudeció en el desempleo. Dejaron que la gente se muriera porque no había medicamentos para el cáncer, únicamente por haber quitado en forma negligente, soberbia, el fideicomiso de este país. Entonces, yo sí creo que Libre, claro, tiene que ser su lucha, por eso está tratando de retrasar el presupuesto para las elecciones, porque ellos van a hacer lo que tengan que hacer, van a buscar una y mil formas de cómo tratar de mantenerse en el poder, pero el rechazo que tiene la gente ante un gobierno, ante un partido que ha demostrado ser inoperante, incapaz, que solamente ha fomentado el odio, la división, la pobreza, la migración, estoy segura que la gente no lo quiere. Y Libre sabe que políticamente está muerto, o sea, Libre sabe que políticamente está muerto, por eso se dedica desde la Secretaría de Planificación y Estrategia a atacar a las principales figuras de oposición, a atacar a las ONG que piensan diferente, a atacar a los medios de comunicación que piensan diferente. Esa es una realidad. Hay que decirlo también, el gobierno anterior hizo lo mismo. Ok, vamos a ver, ahí me gusta eso. Y le digo porque, vaya, usted que estuvo en la lucha fue Sí. fuertemente atacado, o sea, y hay que decirlo también, no es que esto no. Y también hizo lo que a este partido no se le está permitiendo. Tuvo dinero a manos llenas para el populismo, para la regalía, para tratar de... Y no le sirvió de nada. Y Así más que este allá de gobierno eso, puede tener la plena seguridad que aunque haga lo mismo, tampoco el pueblo hondureño va a recibir esa ayuda, esa bolsa solidaria, esos bonos. Pero el pueblo hondureño va a votar por quien crea que le va a asegurar la vida democrática. El gobierno está equivocadísimo si piensa que con ese discurso de izquierda va a lograr simpatizar. Por el contrario, es lo que más le genera rechazo dentro de la población hondureña. Y más allá de eso, la gente en noviembre salió a votar en contra de un partido. O sea, la gente en noviembre dijo, no queremos seguir viviendo esto, no queremos esto. La gente en noviembre, en esa elección, la gente salió masivamente a votar en contra del Partido Nacional. Entonces no es posible. Y además ellos tanto que criticaron y salieron rematadamente 1000 veces peor. Entonces, ¿cuál es la indignación de la gente? Que todo lo que ellos criticaron hoy le aumentaron al 10 y lo están haciendo al 10. O sea, es decir, ese es el problema, la incoherencia que han tenido ellos en el discurso. La gente salió a votar por un cambio. Ese cambio que representaba que quitaran los peajes, no los han quitado. No dijeron que iban a mantener el mismo precio, dijeron, vamos a quitar los peajes, no dijeron, no lo han quitado. Dijeron que este centro cívico gubernamental, y eso que se lo dijimos, que jamás podría ser hospital porque no está diseñado para eso. Pero ellos necios, vamos a convertir, eso dijeron, no lo han hecho, ni lo van a hacer, porque es literalmente imposible. Dijeron que iban a generar no sé cuántas miles de empleo. Es en este gobierno donde más maquilas se han ido de este país, donde más empresas se han ido y donde más fuga de capital, de inversión se ha ido de este país por la incertidumbre jurídica que ha habido. Entonces, no es un tema de que es que la autora es nacionalista y la autora es liberal y quieren que nosotros vayamos. No, es la gente, lo ha palpado, la gente no tiene que comer. ¿Ha cambiado el elector? Sí, claro. ¿Aprendió a vivir del político? Les digo, porque recibe los bonos, recibe las ayudas, pero vota por quien él quiere. Sí. Si es que el voto es totalmente privado. Detrás de la cortina todos decidimos por quién vamos a votar. Entonces la gente no va a votar ni por un bono, ni por una beca, no, la gente va a votar porque aquí en este país vive en libertad. Sí. En la historia de este país, la verdad es que el nivel de hostilidad que ha tenido Honduras para con Estados Unidos ha sido enorme. Y esto sí ha tenido que ver, lo demás eso se ha tenido que ver con una línea de pensamiento impuesta por los gobiernos amigos y aliados que ha buscado Honduras, el gobierno hondureño en la actualidad, y que indudablemente han generado ese clima con un país que, si bien es cierto, es el país en donde, después de Honduras, es el país en donde más hondureños viven. Entonces, nosotros no podemos desconocer que el presupuesto de nuestro país se ha financiado de ese dinero que con tanto esfuerzo producen nuestros compatriotas en Estados Unidos, que envían y que sostienen a sus familias aquí. O sea, aquí no hay más pobreza gracias a ese enorme esfuerzo, ese sacrificio, esa exposición de la vida que han hecho la gente que se ha ido. Yo jamás voy a olvidar, por ejemplo, ese poema de un somalí que dice, que se llama Casa, en donde dice que nadie va a poner en el río a su hijo sabiendo que es más inseguro ponerlo en el río que tenerlo en tierra.
Nadie va a huir de su casa a menos que su casa sea la boca de un tiburón. Eso es lo que nosotros hemos generado. Nuestros gobiernos han generado tanta desgracia en un país que ha sido sometido por la corrupción y por el narcotráfico y que han decidido irse. Pues nosotros lo menos que podríamos hacer es generarles las condiciones para que esos compatriotas que están allá sigan con lo que ellos decidieron, el país que decidieron irse, pero no generar la hostilidad. Lo primero, por ejemplo, plantear que van a quitar la base militar de Palmerola, por ejemplo. Inician el año así y siguen haciendo una agresión. Lo que le hicieron, por ejemplo, en la salida del Congreso Nacional a la embajadora. Sí, hombre. Realmente, que le gritaron. Sí, y se supone que habían 6 cordones de seguridad. Eso fue lo que anunció el presidente del Congreso. La expusieron de la manera en que le expusieron a las turbas que ellos mismos promueven dentro del Congreso, en los bajos del Congreso Nacional. Yo creo que eso es una situación tan desagradable que la pudieron haber evitado. Mire lo que pasa con Petro. Cómo sale diciendo que nos importa, no va a recibir a los retornados, a sus compatriotas retornados. No los va a recibir. En menos de 12 horas. Un ratito. Termina, ¿por qué? Porque quieras o no, eso no es un pleito entre David y Goliat. ¿Por qué? Porque ellos no son David. Para ser David se necesita ser autodeterminación, moralidad, cosa que no tienen ellos. Entonces, ellos no son David. Entonces, no están peleando contra Goliat. Están siendo aliados de gobiernos perversos que pretenden más bien quitarle la esperanza a quienes decidieron irse a vivir a un país que, quieras o no, ha sido un aliado comercial. Ahora que dicen que deberíamos, sí, yo lo veo como una oportunidad, eso es cierto. Que podemos negociar. Podemos negociar. América Latina se puede unir y hacer una negociación más fuerte de cara a un país que ha sido dominante, pero que es un país consumista. Y lo que nosotros producimos, la berenjena, las cosas que nosotros producimos, son para venderlas en el mercado. ¿O es que nosotros creemos que estamos produciendo para nosotros mismos, para nuestro consumo? No, si nosotros ni siquiera producimos los frijoles y el maíz que nos comemos. Nosotros somos un país que está supeditado a la necesidad. ¿A dónde vamos a vender el camarón si no lo han podido ni siquiera buscar un buen mercado como el que teníamos con Taiwán? Sí. Este gobierno ha sido el de las peores decisiones en materia de relaciones internacionales. Sí. Por Dios, nos tienen realmente en la quiebra. Y así vamos a seguir si ellos siguen empecinados en deteriorar las relaciones con Estados Unidos, que obviamente la tiene difícil con un gobernante como Trump. ¿Usted cree, diputada Bermúdez, que el hecho de que se una Latinoamérica es una posibilidad? Claro, es una gran oportunidad. O sea, si toda Latinoamérica se une con un plan estratégico diseñado a generar bienestar, prosperidad, inversión, incentivar la generación de empleo local y sobre todo a erradicar el narcotráfico o transnacional, le aseguro que pueden llegar con una buena carta. Pero ahí tendrán que bajarse el ego, sus ideologías políticas, su ira, su odio, etcétera, ¿verdad? Porque al final lo que sí vemos es que son el mismo discurso que tuvo Petro en Colombia, el mismo discurso que escuchamos aquí. Se quieren enfrentar, como decía la doctora, a un gran Goliat cuando efectivamente somos un país que necesitamos obligatoriamente que nos pasen esa gota diaria de agua, si no nos ahogamos, si no nos morimos deshidratados y enfermos. Entonces, sí, creo que es una gran oportunidad si en bloque van a negociar. Ahora, la pregunta es, ¿quién lideraría ese gran bloque de Latinoamérica? ¿Usted cree que Petro le va a dejar ese liderazgo a Bukele, por ejemplo? Que Bukele es el que tiene más acercamiento con Donald Trump o a Milei. No, porque primero van a pensar que son ideologías, entonces definitivamente va a ser muy difícil que como bloques se lleguen a acercar para alcanzar ese Pero la realidad es que todos van a tener el problema, porque de todos los países... Lo que pasa es que todo va a depender de con quién se tiene relación, porque los que han llegado más a confrontar son los de izquierda, los que han llegado como a desmeritar, a desvalorar el aporte que Estados Unidos hace a estos países. Mira, aquí en Honduras, Estados Unidos es nuestro principal aliado estratégico, mire, es el que más hospeda a los hondureños. Y de Estados Unidos, Honduras recibe, de cada 100 lempiras que estos gobiernos comen, de cada 100 lempiras, 30 vienen de la remesa. O sea, 30 lempiras vienen de la remesa. Entonces, nuestros hermanos hondureños están en un país que usted agarra un vuelo y llega a los Estados Unidos. Entonces, ellos creo que no sé si es que no miden, no dimensionan, porque primero dicen que China es nuestro aliado estratégico. Para que usted llegue a China son como 30 horas para llegar a China. ¿Cuántos van a tener la capacidad económica de pagarse un pasaje de $3,000 para llegar a China? O sea, nuestro principal aliado estratégico es Estados Unidos de América. Ellos nos reciben nuestro producto, nuestra gente, y gran parte de hondureños ahora invierten ahí. Y aquí recibimos N cantidad de ayuda en temas económicos, de seguridad, de salud. Y aún así, a pesar del maltrato que le hemos dado, están aquí. Sí.